Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Ya estamos avanzando en nuestro módulo con la semana ya 3, o sea, ya nos queda una semana más y terminamos nuestro módulo 2. Vean qué rápido se nos pasa el tiempo, muchachos. Antes que nada, quisiera saber si me escuchan. ¿Me pueden escribir por el chat si me escuchan? Ok. Muchas gracias, Mayra. Monse, bienvenidas. De verdad les agradezco muchísimo que estemos el día de hoy aquí presentes. Como yo les decía, ¿no? Desde que iniciamos nuestro módulo 1, el comenzar nuestros estudios de prepa en línea realmente es un abrir y cerrar de ojos como todas las metas que iniciamos en la vida. Así, esto se nos va a ir de rápido. Les aseguro que cuando menos se acuerden ya estamos en el 20, en el 21, 22, y a un punto como de graduarnos. El día de hoy, bueno, vamos a ver, además de nuestras actividades de la semana, que considero que siguen siendo dentro de la línea, vaya, del marco de cómo llegamos de la información al conocimiento, cómo estamos aprendiendo a identificar los diferentes tipos de texto y en qué nos ayuda a identificar esos tipos de texto. Fíjense que uno de los problemas actuales, o no sé si sea solo del momento o si sea de siempre, pero uno de los más grandes problemas es la forma en la que nos comunicamos a través de la escritura. Generalmente las personas actualmente batallan mucho para comunicarse en un escrito. Es más sencillo mandar un mensaje en el Face, mandar un mensaje en el WhatsApp, que decir, bueno, te voy a escribir ahora una carta, te voy a escribir ahora una poesía, te voy a escribir algo diferente a lo que actualmente nos comunicamos. Yo recuerdo que mi abuela, que en paz descanse, ella me decía que se mandaba cartas con mi abuelo para poderse conquistar y era la manera. Ahorita, bueno, pues ya hay otras formas, ¿verdad? Más consistentes a lo mejor. Pero bueno, no entraremos en esos detalles. Eh, lo que sí es importante recalcar es la importancia del cómo vamos aprendiendo a escribir. Es fundamental saber escribir si queremos avanzar en nuestros estudios académicos, en nuestras metas profesionales y también laborales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nuestros jefes nos dicen, ¿sabes qué? Me vas a hacer un oficio de tal cosa. A veces es difícil, ¿y cómo? ¿Por dónde empiezo? Pongo la fecha, o sea, es complicado, a lo mejor empezamos agarrando un machote y por ahí vamos aprendiendo. Pero quienes no tenemos contacto con la escritura, es mucho más complicado llegar a adquirir las habilidades. En fin, antes de comenzar ya en materia, quisiera hablar con ustedes sobre dos cosas muy importantes. Una de ellas es el poder dirigirnos todo el tiempo con reglas de etiqueta dentro de la plataforma. Es decir, poder hablar de una forma cordial y ética con nuestros compañeros de prepa en línea, con nuestros facilitadores, con nuestros supervisores. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos este contacto a través de la presencia física, una manera en la que vamos haciendo vínculos, haciendo pues que nuestras relaciones sean más estrechas o haciendo también apoyos o redes dentro de la prepa, es dirigiéndonos de manera amable. Miren, me han comentado varios de sus compañeros que han abierto grupos de WhatsApp. Yo les sugerí que abrieran un grupo de WhatsApp para que se comunicaran y se pudieran apoyar en resolver dudas. Sin embargo, ha pasado que de repente hay malos entendidos, que de repente no se han llevado bien, que de repente no se comprenden. Yo les puedo sugerir que si ustedes utilizaran también en el WhatsApp estas reglas de etiqueta, la fluidez acerca de la comunicación y el apoyo entre ustedes sería distinto, porque no es lo mismo decir muy buenos días, estimado compañero, muy buenos días,
Claudia, muy buenos días, Maura, muy buenos días, Monse, que tengas linda noche a hablarnos de otro tipo de maneras o a interpretar comentarios. Es que esa es una de las dificultades de la comunicación, el llegar a interpretar lo que el otro dice y entonces tal vez enojarme por cosas que a lo mejor no tienen tanto sentido o relevancia, que a lo mejor después podríamos con calma pensar antes de dar una queja o antes de dar una crítica, ¿no? Pero bueno, es algo que yo los invito a que sigamos siendo constantes en esto. Desde sus participaciones en el foro. Gracias, Claudia, estimada Claudia. Me da mucho gusto lo que tú piensas. Yo coincido con esto que estás mencionando. ¿Por qué? Y comienzo a escribir, ¿sí? También cuando nos dirigimos a nuestros facilitadores, recordemos que ellos son nuestras figuras de autoridad porque son nuestros maestros. Entonces, es importante dirigirnos a ellos con mucho respeto. Estimado facilitador, estimado supervisor. Y hablando de esto, miren, las reglas de etiqueta se las voy a dejar en la sección de avisos. Les pido por favor que las chequen de manera regular. En esta sección de avisos, ahí se publican las grabaciones de las sesiones y también los avisos importantes de la semana. Entonces, por favor, chequenlas ahí también. Bueno, pasando al segundo punto que les quería comentar, es hablar acerca del plagio. Miren, como estudiantes siempre vamos a tener la facilidad de encontrar un trabajo ya elaborado y subir ese trabajo como si fuera nuestro. Eso siempre va a existir. Inclusive yo he conocido gente que a lo mejor ya de la universidad pagan una tesis y presentan esa tesis como propia, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si yo llevo una tesis que no es mía, pero que pagué como si fuera mía, ¿qué va a pasar? Pues entonces, una, yo no adquirí nada de conocimientos. Otra, me estoy adjudicando el trabajo de otra persona. Y otra, estoy siendo irresponsable con la guía de mis estudios, con lo que quiero aprender. No es lo mismo decir, me maté un mes, me maté medio año haciendo una tesis, que decir, pues pagué tanto por una tesis, ¿no? Y que a lo mejor este es el caso extremo, uno de los casos extremos. Y no vamos a llegar a ese punto, pero sí es importante, muchachos, que no hagamos plagio. Hablar del plagio implica que soy un alumno que no estoy siendo responsable con mis aprendizajes, es que estoy siendo un alumno que no enfrento la adversidad, porque puede ser que por condiciones ajenas, circunstancias difíciles, no podamos entregar una tarea. Por favor, más vale que ustedes lo refieran. Estuve muy cansado, no tuve tiempo, tuve demasiado trabajo, tuve una complicación con mis hijos. Eso hay que decirlo para una extensión de tiempo, en lugar de presentar tareas que no son hechas por nosotros mismos, situación que está pasando bastante con esta semana. No quiero decir que sean todos los casos, por supuesto, esto lo digo porque es importante concientizarnos todos. Y que si de repente tengo como la espinita, la curiosidad, la tentación, o digo, a lo mejor es más sencillo enviar otra tarea y me quito de problemas de las tareas de la semana, pues entonces puedo arriesgarme a que mi tarea no sea calificable, ¿sí? Si la mandamos a tiempo, la mandamos en un lunes, la mandamos en un martes, pues entonces nuestro facilitador nos va a decir, ¿sabes qué? No puedo calificar tu tarea, es un plagio, por favor, vuélvela a hacer, envíamela y te la voy a volver a calificar. Pero en ocasiones, muchachos, si la enviamos en un jueves, en un viernes, si la enviamos el sábado, ya no va a haber oportunidad de volver a enviar la tarea. Entonces, hagámonos muy conscientes de esto, que yo les he dicho mucho desde que tengo la fortuna de estar en este proyecto de prepa en línea, en este nivel de estudios, que siéntanse orgulloso, si me saqué un 6 es mi 6,
Si me saqué un 5, es mi 5. Voy a mejorar para la próxima. Pero en este momento no me voy a valer de otras circunstancias por la desesperación, por la frustración, porque ya no tengo tiempo. No. Vamos a ser honestos con nuestras posibilidades de la realización de nuestras tareas y de nuestros aprendizajes. Entonces, eso se los encargo de forma, pues, ¿cómo les podría decir? De forma muy, muy firme, muchachos. No hay que caer en el plagio. Colóquense ustedes en la posición de gente que está aprendiendo también competencias en la comunicación, en los valores. Entonces, no transmitamos esto o no seamos un ejemplo de esto. Y bueno, pues transmítanselo a sus compañeros, ¿no? Ahora, muchas gracias, Monse, por comentar. Dice Monse que está en un grupo de compañeras de WhatsApp desde el propedéutico. Dice, tenemos muy buena relación y nos apoyamos. Muchísimas gracias, Monse. Esta es la idea de tener un grupo de WhatsApp, podernos apoyar, poder sentir que hay una red en la cual yo puedo hablar inclusive de mis preocupaciones de estudio y a veces hasta de sus preocupaciones personales. En el grupo pasado, en el módulo anterior, bueno, la generación anterior, sus compañeros hablaban mucho acerca de sus problemas y también hablaban sobre cómo le hago con la tarea tal, cómo le hago con esta actividad integradora, y entre todos echaban la mano. Entonces, eso era bastante valioso porque se fue haciendo un pilar fuerte dentro de Prepa en Línea. Bueno, no sé si en relación a esto tengan ustedes alguna duda, si tengan confusión en lo que es un plagio, de lo que es hacer una tarea sin caer en esto. ¿No? Bueno, algo fundamental para saber que no es un plagio es que ustedes están poniendo citas y referencias de dónde están sacando la información. Muchas gracias, Monse, por contestar. ¿De dónde están sacando la información? Para esta semana tenían 2 tareas muy sencillas que a mí me sorprende mucho, por otro lado, muchachos, cómo ustedes pueden llegar a sobrepasar inclusive el reto que se les pone. Haciendo una tarea sencilla la vuelven compleja, pero eso genera también un poquito más de aprendizajes que si lo hubiéramos hecho muy sencilla. Pero esto siempre pónganlo a consideración de los tiempos que tengan para hacer sus tareas y de la motivación que les genere una tarea. Si una tarea les genera un entusiasmo por ir más allá, adelante, muchachos, no se detengan. Vayan, investiguen, cuestionen, reflexionen, indaguen y encuentren más aprendizajes de lo que a lo mejor, si la tarea no me generaba tanta motivación, bueno, la hice, obtuve lo necesario y voy sobre la marcha. Bueno, voy a compartirles mi pantalla de forma muy rápida. Vamos a ver estas 2 tareas que eran muy sencillas. No sé si, me imagino que muchos ya las entregaron, ya estamos a sábado en la noche. Entonces, vamos a darle nada más una revisadita por aquellos quienes les sirviera la orientación. Esta semana tenían que hacer 2 tareas que iban de la mano con la semana anterior. Una de ellas era realizar las características del tipo de texto a través de uno de mis textos que yo escogí de la semana anterior. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Concentrarme en ese texto, irme a Google Académico o irme a Google, artículos PDF, artículos que yo considere son confiables y extraer información que me sustente por qué mi texto es literario, por qué mi texto es científico, por qué mi texto es periodístico. Iba a encontrar yo las características de mi tipo de texto y después iba a poner ejemplos sobre el texto y la característica del texto. Aquí tengo un pequeño ejemplo de la tarea de una de sus compañeras, de unos compañeros. Características del tipo de texto.
Y esto es muy importante que lo puedan poner. El texto que yo retomé de la actividad integradora, selección de texto en base a mi perfil, es para que su facilitador diga, ok, este es el texto que está tomando de la semana anterior, que es La noche boca arriba, el cual es un texto literario. Sus características son las siguientes, ¿no? Y empieza, es narrativo, y aquí pone un ejemplito del por qué es narrativo, del propio texto, es descriptivo, por ejemplo, dice, vino una taza de maravilloso caldo de oro, oliendo a puerro, a apio, a perejil, un trocito de pan más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. Nos queda claro entonces que esta característica de un texto descriptivo dentro de la literatura aquí está presente con estas pequeñas líneas que yo estoy poniendo. Y así, poético, connotativo y en fin. ¿Qué teníamos que poner después? Mi conclusión. ¿Por qué es importante conocer las características del tipo de texto? Y la conclusión a la que ustedes llegaran. Si me piden mi opinión, bueno, ¿por qué es importante? Porque sé qué estoy leyendo, sé que estoy revisando y a lo mejor me puedo dar una idea del para qué lo estoy haciendo. No es lo mismo que yo agarre un cuento y diga, bueno, ¿para qué estoy leyendo este cuento? Pues por diversión, para enseñárselo a mis hijos, para distraerme un rato, a decir, voy a agarrar el periódico. ¿Por qué? Pues porque me quiero informar, quiero conocer las noticias del día, los acontecimientos por mi ciudad, en fin. Y bueno, las referencias. Aquí les pedían 2 referencias, por lo menos 2. Una en la que viene el texto del cual ustedes están hablando y otra que aquí le faltó a su compañero, la referencia de donde yo obtuve las características del tipo de texto. Si yo hago esto con mi estilo, entonces yo voy a saber que aunque estos fragmentos, obviamente yo no los escribí, son del autor de la obra, pues entonces yo voy a saber que la tarea es mía, completamente mía, porque yo la estoy acomodando, yo la estoy redactando y yo estoy citando dónde encontré eso de lo que estoy hablando. Ahora, tengan cuidado, muchachos, con pasar sus tareas. Sean celosos con sus tareas. De repente a lo mejor son muy amigos de algún compañero, de alguna compañera, y pasan su tarea tal cual. Si ustedes quieren orientar, digan cómo la hicieron, digan qué pasos siguieron, digan qué fuentes revisaron, pero no manden su tarea de forma textual, porque a lo mejor no lo sabemos, pero eso puede generar que haya plagio. No porque ustedes lo hayan provocado, propiciado, ¿no? Sino porque, no sé, alguna circunstancia ajena hizo que por falta de tiempo, a lo mejor, o problemas, no lo sabemos, nuestro compañero o compañera subiera la tarea que yo le, de muy buena manera, pues le presté para que se orientara. Entonces, eso yo se los pido mucho de forma encarecida. Vamos a pasar ahora a la siguiente tarea, que también era muy sencilla. Tenían que hacer un resumen del texto que ustedes escogieron. ¿Cómo iban a hacer este resumen? A través de 2 de las herramientas que les está poniendo la plataforma. Entonces, para esto me voy a ir. Ajá. Miren, siempre, muchachos, recuerden que lo vimos desde el primer módulo. Estas partecitas azules, que viene el logotipo de PDFs, precisamente son eso, son recursos de lectura. Y vienen aquí los documentos necesarios para hacer nuestras tareas. Y aquí venía pasos para resumir. Entonces, yo me voy abro el enlace primero, cómo hacer un resumen. No sé si les he compartido, perdón, que en lo personal, a mí, de las cosas más difíciles que se me ha hecho aprender de la escritura es hacer un resumen. ¿Por qué? Porque para mí me ha costado trabajo pensar o discriminar la información y decir, esta es la más importante. Por eso, a través de esta guía que se nos está dando, pues entonces hay que revisarla. Por ejemplo, ¿qué nos da, no? Eliminar el material trivial.
¿Cuál es el material trivial? Bueno, ese material que se repite de forma constante, ese material que se utiliza para sustentar opiniones, lo que comúnmente se dice como material de paja, como información de paja, o sea, información que acompaña a la información principal. Ahora, eliminación de material importante pero redundante. Ok, esto es importante, lo tomo en una ocasión, pero ya sé que me lo mencionan 3, 4, 5, 6 veces el autor. Con una que yo lo ponga está bien. Sustitución de una lista de términos comunes por una que los englobe. Por ejemplo, mesa, cama, silla y sofá. Estamos hablando de muebles. Sustitución de secuencia de acciones. Cortar, rasgar y pegar. Vamos a hablar de ensamblar. Esto no es tan sencillo. Yo creo que sobre la práctica, sobre ir haciendo muchísimas veces un resumen, muchos resúmenes, vamos a ir aprendiendo. Les comparto que en la universidad yo me acuerdo que una maestra nos pidió una síntesis, dijo, traigan una ficha de síntesis para mañana era un capítulo de una lectura acerca de, creo que era acerca de la evolución de la infancia, de la niñez. Y yo llevé una hoja completa con letra súper chiquitita para que me cupiera todo por lado y lado. Y me dijo, esto no es una síntesis, Marisol. Y me puso un 6. Y yo pues casi saco los ojos, ¿no? Porque digo, pero ¿cómo si me llevé 3 horas haciendo esto? Y me decía, tienes que aprender a sintetizar. Y una compañera lleva una tablita que hasta me parecía como un esquema y saca un 10. Y yo no lo entendía. Se me hacía muy difícil porque pues ya lo notaron, me gusta hablar mucho, entonces cuando luego también tiene que ver esto con nuestra personalidad y nuestro perfil, tendemos a ser muy explícitos, tendemos a dar muchos detalles cuando platicamos. Eso también a veces se nos hace difícil a la hora de concretar información. Por ejemplo, ahora me pasa, mi novio me quiere dar algo y me da muchos detalles a veces para llegar al punto y mi mente ya está desesperada por decir, ok, ¿a qué punto vamos a llegar? Si se brincara todos los detalles, a lo mejor lo entendería más rápido, ¿no? Pero bueno, son otras cosas del día. En fin, síntesis del párrafo por selección de la oración. En lugar de todo un párrafo, escojo una oración nada más. Y bueno, síntesis del párrafo cuando no hay una oración principal explícita o construcción de la oración principal. En fin, estos pasos del resumen nos van a decir, 1, identifica las ideas principales. Quita lo que consideres que es basura, lo que es paja. 3, puedes enlistarla. Esta es una sugerencia o estrategia. Pueden enlistar lo que consideren más importante y después ya me aventuro a hacer mi resumen. Inclusive hay a quienes nos sirve, a mí me sirve, por ejemplo, imprimir los documentos y subrayarlo, o si no, desde las mismas barras de herramientas que tiene Word, también pueden ir subrayando con amarillo lo que ustedes consideren importante y luego ya hacer su resumen. Esa era la primera parte. La segunda parte del resumen era que ustedes tenían que identificar los procesos de la escritura. Y bueno, nos teníamos que ir al documento y abrir. Yo les decía hace ratito, escribir no es tan sencillo, requiere de varios pasos, también dependiendo del tipo de escritura, ¿sí? Si yo voy a hacer mi resumen, por ejemplo, pues planeo de qué voy a hablar, por qué voy a hablar de eso, para quién va a ir dirigido, qué tipo de texto estoy haciendo, y empiezo a recopilar información. Eso es lo primerito. Y luego empiezo a escribir. Si yo ya voy a escribir, ¿qué tipo de texto voy a hacer? ¿Narrativa? A mí me encanta lo narrativo porque pues, el choro se me da. Pero ustedes identifiquen. ¿Qué tipo de texto voy a hacer? Si voy a contar, por ejemplo,
hace mucho tiempo sucedió tal historia, entonces puede ser que me acerque una novela, un cuento, porque yo estoy narrando los acontecimientos. Si es expositivo, pues voy a tener más la intención de informar. Y bueno, voy a informar un texto para que lo conozca todo el mundo, un texto que esté especializado en algo específico, o voy a describir y detallar a pormenores una situación. O bien va a ser argumentativo, voy a justificar lo que está pasando de una situación. Entonces, ya planeamos qué vamos a hacer, ya lo hicimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí nos sugieren que dejemos pasar a lo mejor un día, por lo menos un día, y luego agarremos nuestro escrito y volvamos a reacomodar las ideas, qué pongo, qué no pongo, esto porque lo puse, realmente se entiende, a lo mejor estoy desviando a quien lea, no va a entender esto. Inclusive, ustedes pueden utilizar a otra persona, oye, puedes leer lo que acabo de escribir y dime qué entiendes, para entonces saber qué tan claro es nuestro escrito, qué tan claras son nuestras ideas. Si está entendiendo, si es algo que es muy sencillo y está entendiendo una cosa completamente que no quiero dar a conocer, lo reacomodo, ¿ok? Y entonces reescribo, reacomodo y reescribo. Miren, por ejemplo, en un momento que estuve en un trabajo en el que tenía que hacer muchos oficios, yo creo que mínimo revisaba 10 veces un escrito para convencerme que decía que yo quería comunicar eso que estaba diciendo el escrito. Si no, y si todavía me quedaba dudas, preguntaba, oye, ¿qué entiendes? ¿Te queda claro? ¿Crees que es confuso? Y se me decía, no, ¿sabes qué? Sí. Ok, agarraba ideas y lo volví a escribir. Y bueno, un ejemplo aquí, uno de sus compañeros escogió El Principito. Se fue a lo grande porque El Principito es una obra muy compleja y resumir El Principito es bastante difícil. Por ejemplo, él empieza aquí, El Principito habla de un niño, es una redacción narrativa. Él está narrando los hechos y los acontecimientos de un cuento, de una literatura. Y bueno, él termina y agrega lo más importante. Y después, ¿cuál de los pasos para la elaboración de tu resumen se te dificultó más y por qué? ¿Sí? Por ejemplo, ella comenta, pues prácticamente todo, ¿no? Porque el cuento es largo y bueno, es que cada parte del cuento es como muy esencial para entenderlo, entonces sí creo que sea difícil resumir El Principito. Luego, al realizar el proceso de revisión y reescritura, ¿cuáles fueron los cambios? ¿Por qué yo cambié esas palabras? ¿Por qué cambié? A lo mejor quité varias cosas. ¿Por qué lo hice? Y a partir de nuestra experiencia, ¿por qué consideras que es importante revisar y reescribir un texto? Yo soy de la onda media cursi, media romántica. Últimamente no lo he hecho mucho, pero yo soy de escribir cartas y de escribirle a mi novio todo lo que él me inspira, ¿no? Porque, bueno, es alguien que yo amo mucho. Y entonces cuando le escribo, realmente yo vuelvo a leer y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer y digo, sí, ahora sí ya me gustó, porque ahora sí le quiero dar a entender eso que a lo mejor hablado no me atrevo a decírselo, pero escrito sí, ¿no? Y bueno, por aquí estoy viendo una duda. Voy a ver esa pregunta. Ah, ok, Mayra, escogiste El Principito. No, pues ya me imagino también la tarea que te llevó realizar la obra del Principito en un resumen. Es muy complejo. Eh, si la verdad a mí en algún momento me dijeran, hazte un resumen de, a lo mejor de, no sé, El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, a lo mejor yo ese reto no lo acepto porque, híjole, a mí se me haría muy complicado resumir la obra. Bueno, sí lo haría, pero se me haría realmente muy complicado, muy difícil.
Hay otro tipo de escritura. Si ustedes, como en todo, ¿no? Como la pintura, como la música, todo va revolucionando y a veces también podemos escribir solo para escribir y sacar nuestras emociones, nuestros sentimientos, que para mí, desde mi postura, un poquito de psicóloga, yo les diría que es terapéutico. Externar lo que sentimos, lo que pensamos en un papel, de verdad es terapéutico. Y volverlo a leer tiempo después también nos ayuda. Y seguimos también agilizando nuestras capacidades y habilidades para escribir. Yo, bueno, no sé si hayan tenido dudas en sus tareas. Creo que las dos son bastante sencillas. Y yo quiero hacerles hincapié en esto porque ya vamos a pasar a la cuarta semana. Y esto es muy importante para sus calificaciones. Miren, ustedes tienen aquí todos estos iconos que sirven porque nos dan recursos, porque nos dan textos, porque nos dicen las tareas que vamos a hacer, porque nos invitan a participar en los foros. Si ustedes abren cada uno de estos iconos, si ustedes los abren y los revisan, aquí se va a poner una palomita. Esa palomita significa que yo ya revisé ese recurso. Y luego entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo reviso todo y tengo todo palomeado, voy a estar aprendiendo, voy a estar revisando todo lo que me ofrece la plataforma en la semana, pero también voy a estar sumando puntos de participación automática, que es la que nos da la plataforma por abrir esas pestañitas. Y todo eso vale el 10% de nuestra calificación. Imagínense, puedo tener un punto solo por abrir todas las pestañas y hay quienes no lo hacemos. Y al final del día, si no lo hicimos, pues también es difícil obtener una calificación de 100 u obtener la acreditación del módulo. Referente a eso, quisiera felicitar mucho a sus compañeros que se fueron a recuperación del módulo anterior, porque déjenme decirles que muchos pasaron, muchos acreditaron su módulo cuando a lo mejor estaban muy preocupados porque les faltaban actividades y algunos muchas actividades. Entonces, es considerable el esfuerzo que ustedes hicieron. Los felicito mucho, de verdad. Siempre el que ustedes busquen sobresalir todos los días a través de Prepa en Línea y de todo lo que ustedes hacen es admirable, muchachos. Ténganlo siempre presente. Bueno, no sé si tengan alguna duda de todo lo que hemos estado platicando. Voy a cerrar esto ya de la plataforma y me voy a ir al chat. Muchas gracias, Mayra. Ok, si no hubiera dudas, les quiero decir también a los que se fueron a recuperación que no se preocupen si no llegaron a acreditar su módulo. Va a haber un momento en los que junten a todos sus compañeros que no tuvieron la oportunidad de pasarlo y que entonces puedan recursarlo. Entonces, ahorita darle a este módulo que es el nuevo, recuerden, siempre hay que cerrar con broche de oro nuestra semana e iniciar con más energía o con todas las pilas para la siguiente semana, que ya estaremos trabajando sobre su proyecto integrador, que recuerden, es una de las partes principales de sus actividades, porque vamos a concentrar ya todos los aprendizajes derivados de este módulo, que es de la información al conocimiento. A partir del lunes de la siguiente semana ya pueden comenzar también a tramitar su credencial para aquellos quienes tenían la inquietud de cómo puedo comprobar que soy un alumno de Prepa en Línea. Ya a partir de la siguiente semana lo pueden hacer. Se les va a estar orientando también para la realización de la misma. ¿Ok? Bueno, si no hubiera nada más, pues cuídense mucho, tomen mucha agua, está haciendo muchísimo calor. No sé si por donde ustedes están, pero San Luis es un horno.
Disfruten mucho su domingo, hagan también cosas diferentes a las que hacen comúnmente, vean televisión, vean una película, escuchen música, bailen, no sé, algo que los saque de la cotidianidad y que les dé pilas para iniciar la siguiente semana. Simón, se hace muchísimo calor, yo lo sé. Aquí también, muchísimo, muchísimo. Me baño y sigo sudando, pero bueno, hay que adaptarnos a estos cambios de clima. Les mando, no sé si tengan alguna duda. Híjole, sí me imagino, Mayra. Yo creo que ha de ser como ahorita en general en la República, una ola de calor bastante fuerte. Así que a tomar muchísima agua, a tomar las medidas pues, que se nos recomienda a través de la Secretaría de Salud, no exponernos tanto al sol, en fin. Les dejo un abrazote, échenle muchas ganas para cerrar los que todavía nos faltan algunas actividades de esta semana y vamos a ir con todo para la siguiente, ¿sale? Un gusto saludarlos como siempre. Muchas gracias por estar presentes, Monse y Mayra. Y bueno, nos vemos la siguiente semana.